Listos, muy bien. Buenas noches a todos. Aquí transmitiendo nuevamente a través de estos medios electrónicos. Y vamos a iniciar en este momento vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Les damos la bienvenida a Amistad Familiar del Valle Imperial, a la página de Amistad Familiar del Valle Imperial. Y vamos a iniciar esta reunión con alabanza, como les había dicho. Y vamos a iniciar con quiero leer este salmo, es el Salmo 111 del 1 al 4. Que dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía de toda la congregación, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Clemente misericordioso es el Señor. Y vamos a iniciar esta alabanza. También vamos a poner en manos del Señor esta alabanza. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, buscamos tu rostro en este tiempo que vamos a tener de alabanza, en ese tiempo que vamos a tener de adoración. Y yo te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas, a cada una de las familias que nos están viendo a través de este medio, y que seas tú, Señor, quien te muevas en sus vidas. Declaramos, Señor, también tu protección y declaramos tu cobertura, Señor, pero también en esta noche queremos acercarnos a ti, Señor, con gozo y alegría en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así:
estamos no nos moverá, y lo que nos rodea tiembla. Tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverán. Hey. No nos moverá, y aún así lo que nos rodea tiembla. Vamos a seguir firmes alabando al Señor. Amén. Queremos estar en su presencia en esta noche. Yo los invito a que cierren sus ojos y vamos a tener un tiempo de intimidad con el Señor. Señor, nos acercamos en esta noche ante ti, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte, Jesús, declarando que tú eres el Señor. Tú eres el Señor de esta tierra, Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Señor de este mundo, Señor. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
presencia. Yo quiero más. Yo quiero más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia, más de tu presencia. Yo quiero más de ti. Yo quiero más. Yo quiero más, más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia, más de tu presencia. Yo quiero más de ti. Yo quiero más. Yo quiero más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia, más de tu presencia. Yo quiero más. Yo quiero más. Vamos a decir una vez más, yo quiero más. Yo quiero más. Una vez más, yo quiero más. Yo quiero más de ti. Vamos a tocar una más, Cuán grande es Dios, ¿verdad? Cuán grande. Jamás nos cansaremos de alabarle y declarar que Él es grande en nuestras vidas. Él es fruto de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está, aleluya.
y de adoración que pudimos tener contigo, Señor. Gracias, porque tú ves nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabes que te anhelamos, Señor, cada día a ti más. Y nos enamoramos cada día más de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. De verdad que es una bendición el que podamos estar recibiendo de parte de nuestro hermano Daniel Gallo la palabra de Dios. Es una bendición enorme. Gallo, Daniel y Andrea, son ustedes una bendición para nuestras vidas. Y bueno, en esta tarde me toca a mí compartir. Estamos teniendo un poquito de problemas aquí técnicos con las computadoras, pero pues esperamos y que el Señor, esperamos ser de bendición para sus vidas, hermanos. En esta tarde me toca a mí llevar la palabra hasta sus hogares, y pues debido a la situación en la que estamos, pues no nos podemos congregar. Pero gracias a Dios, porque aún a pesar de que no nos podemos congregar, podemos estar en contacto a través de este tipo de tecnología, y podemos llevar hasta sus hogares la palabra de Dios. Podemos continuar llevando la palabra de Dios. Bueno, nomás permítame. Bueno, entonces Dios, antes de empezar, vamos a poner esta palabra esta tarde delante del Señor, y estamos transmitiendo aquí desde nuestro hogar en Calexico, y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Por alguna razón la cámara no está trabajando. Ahí, si se miran, está congelada la cámara, pero me pueden oír, y eso es lo que importa, ¿no? Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Padre, en esta tarde, Señor, queremos pedir, Señor, clamar, Señor, para que tu presencia, Señor, esté siempre en nuestras vidas. Padre, yo te ruego, Señor, que traigas tu palabra, Señor, hasta nuestros corazones, que nos permitas, Señor, bendecir, Señor, a todo tu pueblo, Señor, aun cuando no nos estamos reunidos, Señor. Que tu bendición, Señor, llegue hasta nuestras vidas, hasta nuestros hogares, pidiendo, Señor, que traigas una bendición especial por cada una de las personas que están escuchando esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor, y pidiendo que estés con nosotros en todo momento, Señor. Padre, yo te clamo a ti, Señor, para que utilices, Señor, mi boca para llevar tu palabra hasta los hogares de nuestros hermanos, Señor. Y quiero darles las gracias, hermanos. Ya por fin pude poner la cámara otra vez. Quiero darles las gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y poderles llevar la palabra. Como les decía, estamos viviendo tiempos difíciles, pero sabemos que el Señor está en control de todo esto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra de Dios.
El nombre que yo le puse a la palabra de Dios, le puse buscando el favor de Dios. Un poco, y no cabe duda que estamos pasando por una situación difícil, no solo para el núcleo familiar o para la congregación, o para la ciudad en la que vivimos, o el estado, o la nación en la que estamos viviendo. Esta situación es a nivel mundial. Y los que conocemos a Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Dios y Salvador, y los que de alguna manera estamos siendo alimentados de la palabra de Dios continuamente, sabemos que Dios está en control de las situaciones y más cuando éstas están afectando a su pueblo. En las Escrituras vemos cómo Dios trata con su pueblo de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Y lo quería simplemente llevar a cómo Dios trató de manera personal, o no de persona, sino de Dios a persona, de Dios a hombre, con Adán, hasta Abraham, Isaac y Jacob. Y permítame hablar un poquito de esto. Bueno, el Señor, cuando Dios trató con Adán, de alguna manera el pecado que Adán cometió en el huerto, en el Edén, no nomás afectó a Adán, ya lo estoy confundiendo, pero no nomás afectó a Adán, sino que afectó a toda la humanidad. Toda la humanidad se miró afectada a causa de ese pecado. Fue expulsado, y de ahí vino pues el que nosotros debíamos de tener una reconciliación con el Señor. Bueno, Dios también, por ejemplo, trató con Abraham, y de cierta manera Dios bendijo o derramó una bendición sobre Abraham, y esa bendición pues no nomás fue para Abraham, sino que fue para todos los que en ese momento estaban trabajando con Abraham, digamos, todos sus no sé si sean, ¿cómo les podrían decir? Sus esclavos o sus trabajadores. Y esa bendición era para todos ellos, ¿no? O sea, la bendición que caía sobre Abraham también era bendición para los que estaban a su alrededor. Dios declaró una promesa a Abraham que iba a venir a través de Isaac. Y luego, por ejemplo, de Isaac, cuando Dios hablaba a Isaac o trataba con Isaac, pues afectaba a su familia. Después sus hijos, Jacob fue el que recibió la bendición del Señor o como decía, ¿no? Que se robó la bendición le compró la bendición de su hermano. Y cuando Dios empieza a trabajar, a tratar con Jacob, pues también viene una bendición a través de su vida. Pero aquí en este punto, cuando Dios empieza a tratar con Jacob, no nomás trata con Jacob, sino que Jacob, cuando después que le cambian el nombre a Israel, se vuelve el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces ya afectaba a un pueblo, ya afectaba a las tribus de Israel. Vienen las tribus de Israel, en ese punto Dios empieza a tratar con los hijos de Jacob, o sea, de Israel, que representaban las 12 tribus. Después Dios habla a Moisés. ¿Recuerdan cuando Dios hace pasar la hambruna que llega en el mundo, en lo que en ese tiempo era el mundo, y todos tienen que acudir, a Egipto por una bendición que Dios había derramado y por unas situaciones que hicieron que José llegara a ser el segundo al mando en Egipto? Pues todo el pueblo de Israel, que vienen siendo las 12 tribus, tuvieron que acudir a Egipto para poderse salvar. Pero Dios, vemos como la mano de Dios estaba en ese punto afectando a todo el pueblo, a todo, no nomás a los egipcios, sino a todos. Y llegan el pueblo, los hermanos de Israel, de José, llegan a Israel y empiezan a vivir en Israel.
Pero llega el punto donde se vuelven esclavos de los, empiezan a vivir en Egipto, disculpen, y llega el punto donde se vuelven esclavos de los egipcios. En este punto, Dios habla, el pueblo, cuando Dios habla a Moisés y que guía al pueblo hacia afuera de Egipto, ya el pueblo era de 2 a 3 millones de personas. Según los cálculos basados en Éxodos 38-26, donde habla de que había 600,000 de a pie, más de 600,000 de a pie, que nomás contaba a los hombres que en ese tiempo eran hábiles en la guerra o que eran pues que andaban a pie, pero por ejemplo no contaban las esposas o no contaban a los hijos. Entonces por eso los cálculos que hacen cálculos de que eran entre 2 y 3 millones de personas que salieron de Egipto en calidad de pueblo de Dios. O sea, ya cuando es el pueblo de Dios, ya no eran las 12 tribus, era el pueblo de Dios representado por las 12 tribus. Y Dios empieza, esto lo podemos leer en Génesis, hasta el principio del libro de Josué. Después vienen los jueces como protectores del pueblo de Dios. Luego vienen profetas a interceder por el pueblo de Dios. Lo que Dios les hablaba al pueblo, lo hablaba a través de los profetas. Después el pueblo quería ser como los demás y piden que llegue un rey. Y viene el rey Saúl, que fue el primer rey del pueblo de Israel. Y luego viene el rey David y así sucesivamente, ¿no? Vienen los reyes. Y recuerdan que había reyes que hacían lo bueno delante de Dios y había reyes que hacían cosas que le desagradaba a Dios. Y todo esto traía consecuencias, no nada más, o sea, lo que los reyes hacían traía consecuencias hacia el pueblo de Dios. Luego vienen, después de los reyes, y así sucesivamente vienen los reinados de los diferentes, los imperios. Permítanme, déjenme cambiar un poco aquí Vienen los imperios y empiezan a gobernar, entre ellos el imperio babilónico, viene el imperio persa, luego viene el imperio de Grecia y luego viene el imperio romano, que es cuando Cristo entra en la escena, ¿no? Y Cristo, con el sacrificio perfecto, que nos hace a nosotros parte del pueblo de Dios. O sea, en ese punto nosotros alcanzamos a ser los gentiles, o los que no éramos judíos, alcanzamos a entrar como pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, entonces, es desparramado por todo el mundo, ¿no? O sea, ya desde ese punto, cualquier persona que aceptara a Cristo como su Salvador, que aceptara el sacrificio que Cristo hizo delante de los humanos, pues es parte del pueblo de Dios. Así que cuando Dios quiere tratar ahora con la iglesia, que es la esposa amada, la cual está esparcida en todo el mundo, pues inevitablemente el mundo tiene que pasar por situaciones de tales proporciones. Vamos, ya no nomás se afecta a una localidad, ¿no? No nomás va a afectar a Egipto, o no nomás va a afectar a Israel, sino va a afectar a todas las partes del mundo. Y en estos momentos estamos viendo cómo el mundo está siendo trastornado por una situación, ¿no? Por el virus, el coronavirus. Pero este trastorno no nomás llega a nivel físico, sino que está tocando las grandes economías del mundo. Hay cuenta que está poniendo, y vemos cómo muchos gobernadores, muchos presidentes están clamando al Señor. Y gloria a Dios que este tipo de cosas suceden, porque si no, pues rara vez miráramos que gobernadores o que presidentes clamaran al Señor por ayuda. Y lo podemos ver. Ya estuve viendo un video donde el presidente, creo que de El Salvador, estaba clamando al Señor. Vemos como Donald Trump está pidiendo que oren por la situación. Y así vemos diferentes gobernantes del mundo volteando al Señor porque se necesita que Dios interceda en este momento con el mundo. Ahora, hoy en día hay muchos países alrededor del mundo que han decretado una cuarentena.
lo cual aparentemente ha interrumpido el avance de la obra del cuerpo de Cristo. Pero quiero recordarles que ante toda adversidad, Dios siempre tiene el control. Y ahora, escudriñando en las palabras de Dios, vemos los diferentes tiempos en los cuales Dios utiliza los 40 días o las cuarentenas, y cómo el pueblo de Dios o los que creen en Dios, o sea, hay un grupo de personas que salen favorecidos de estas cuarentenas y hay un grupo de personas que salen afectados de estas cuarentenas. Y eso es lo que quiero en esta noche llevarlo a ver. Por ejemplo, vemos que hubo una vez un juicio de 40 días. En Génesis 7:4 lo podemos leer, cuando hablando del Noé. Cuando Dios habla a Noé y dice que Noé, que estuvo 100 años predicando, o sea, 100 años construyendo el arca, y en este tiempo él estuvo predicando lo que Dios había dicho y lo que Dios le había hecho, pues. O sea, era inevitable que, imagínense, en medio del desierto alguien estuviera construyendo un arca, un barco, y que me imagino que todos preguntaban, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? ¿Por qué lo está haciendo? Y pues todo el que, me imagino yo, ¿no? O sea, eso me imagino que todo el que llegaba y miraba eso, pues iba a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo estás haciendo? Y pues duró todo este tiempo haciendo el arca. Y cuando se llegó el tiempo que Dios había marcado, que Dios había dicho, que haría llover, y entraron los animales, entró la familia de Noé, pero nadie más quiso entrar en ese momento, hasta que no vieron el juicio que venía. Ahora en Génesis 7:4 dice, dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra todos los seres vivos que he creado. En esta historia vemos cómo Dios trata con la humanidad, mas aún sin embargo Dios protegió a lo que en ese momento era su pueblo, la familia de Noé, porque eran los que le creyeron a Dios. Ahora, Noé fue el que le creyó a Dios, y Noé, la bendición no nomás fue para Noé, sino para su familia, y la humanidad se preservó a consecuencia de la actitud de Noé. Entonces, cuando Dios nos da un mensaje, cuando Dios nos da promesas, cuando Dios nos habla a través de su palabra, pues hermanos, hay que creer, hay que apoderarnos de esas palabras y de esa palabra de Dios. En ese momento, ¿cuál cree usted que sería la reacción de Noé al ver lo que pasaba a su alrededor y saber que él no tenía control de la situación? Mas aún sin embargo, Dios se movió a misericordia hacia Noé y su familia. Y eso lo podemos leer en Génesis del 7 y 8. Luego vemos 40 días de instrucción. En Éxodo 24:18, entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. En ese tiempo, cuando Moisés fue llamado a subir al monte, fue porque Dios le iba a dar instrucciones. Duró 40 días en el monte y Dios le dio instrucciones tanto del santuario o del templo de Dios, y le dio instrucciones sacerdotales en este periodo de 40 días. Y lo podemos leer también en Deuteronomios 9, del 9 al 12. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con la palabra del pacto que el Señor había hecho contigo. Y este es Moisés hablando. Estuve ahí 40 días y 40 noches. Y durante todo este tiempo no probé alimento ni bebí agua. El Señor me dio las 2 tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te habían hablado desde el principio, desde el medio del fuego, cuando estaba reunido al pie del monte. Pasados los 40 días y los 40 noches, el Señor me entregó las 2 tablas de piedra grabadas con la palabra del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate, baja enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un ídolo. Bueno, estos 40 días que nosotros estamos viviendo
bueno, es una cuarentena que se ha hecho, pero quién sabe si vayan a ser 40 o más días, ¿verdad? Pero estos 40 días que vamos a estar viviendo, pues, aislados de unos de otros, no congregándonos, podemos tomar dos opciones. Una es pasar el tiempo delante de Dios, como lo hizo Moisés, o hacer como el pueblo lo hizo, apartarse de la palabra de Dios. Pero hay consecuencias de no seguir y no buscar el tiempo con Dios. Ahora, nosotros estamos teniendo reuniones todos los días de oración. Ahí a través de internet usted puede entrar y conectarse para el grupo de oración. Está viendo grupos de varones. Hay grupos de diferentes. Ahorita estamos hablando, llevando la palabra a través de este tipo de tecnología. Y gracias a Dios que tenemos esta tecnología para poder seguir alimentándonos y no enfriarnos, hermanos. Entonces es muy importante que en estos 40 días no tenemos la actitud del pueblo que Dios había rescatado de Egipto, sino que tomemos la actitud que Moisés tenía de ir delante del Dios viviente, del Dios vivo. Y vemos cómo también Moisés intercedió por el pueblo. Es otra de las actitudes que nosotros debemos de tomar. Interceder por el pueblo que está sufriendo los estragos de esta enfermedad. Deuteronomios 9, del 24 al 25 dice: así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que los conozco. Por esa razón me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve ahí durante 40 días y 40 noches, porque el Señor dijo que iba a destruirlos. Entonces vemos cómo el Señor había marcado un juicio para el pueblo, y la acción que Moisés tomó, la actitud que Moisés tomó de interceder por el pueblo, fue lo único que los salvó. Ahora después tuvo que volver a subir Moisés, porque recuerdan que cuando bajó y miró el desenfreno que había en el pueblo, que se habían abocado hacia los ídolos, recuerden que quebró las tablas, y dice en el Éxodo 34-28, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo este tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto de los 10 mandamientos. Ahora, primero había escrito otras cosas, después, ahora les puso condiciones para el pacto que él había hecho con el pueblo. Y vemos como otra vez Moisés intercedió por segunda vez ante Dios por el pueblo. En Deuteronomios 10:10 vemos: en cuanto a mí, yo me quedé en el monte y en la presencia del Señor durante 40 días y 40 noches, como lo había hecho por primera vez. Y nuevamente el Señor escuchó mi ruego y accedió a no destruirlos a ustedes. Una segunda vez, otros 40 días que Moisés se postró y empezó a interceder por ese pueblo que de cierto modo estaba perdido, ¿no? 40 días para reconocer la tierra prometida. Cuando ya habían salido de Egipto, llegaron hasta el límite donde era la tierra que Dios les había prometido. Ahora, esta era una tierra que Dios había dicho, o sea, que se las iba a dar. Pero vemos cómo el pueblo, no sé, por alguna razón, no le creyó a Dios otra vez. Números 14, 6 al 10 dice: ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, pero en señal de duelo porque el pueblo no creía que podían tomar la tierra que Dios les había prometido. Dios estaba ahí para respaldar a ese pueblo. Seguimos en el número 7 de Números 14. Dice: y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella.
nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Y la actitud del pueblo fue: pero como toda la comunidad hablaba de apedrarlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Todos los israelitas querían apedrar a estas dos personas porque confiaban en la palabra de Dios, porque confiaban en las promesas de Dios. Dios les había dicho que les iba a dar la tierra. Dios les había dicho que Él estaba respaldándolos. Estos dos personajes, Josué y Caleb, fueron los únicos que pudieron entender pues entender que Dios en realidad estaba con ellos. Veamos el informe que los otros 10 dieron en Números 13, 25, 29. Y este informe fue el que convenció a todo el pueblo de Israel en no obedecer la palabra de Dios o no obedecer el mandato de Dios. En Números 13, 25 dice: informe de los exploradores. Al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra, volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que ahí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Y vemos que ellos miraron lo que Dios ya les había dicho. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Entonces ellos miraban no miraban el respaldo de Dios. Ellos miraban lo que ellos podían hacer con sus propias fuerzas. Entonces es inevitable que cuando vemos la situación que está pasando el mundo en este momento, pues que no haya un cierto temor en la vida de nosotros por nuestras familias o por aquellos que conocemos y que están pasando por momentos difíciles, porque tengamos miedo de que alguien de nuestra familia pudiera sufrir esta situación. Pero cuando si tú conoces, si tú sabes de qué es capaz Dios, ¿por qué no interceder por ellos? ¿Por qué no ponernos en la brecha y buscar que Dios tenga misericordia de todo este pueblo, de que tenga misericordia de aquellos que no conocen a Dios? Eso es algo que nos toca a mí y a ti. No llevar palabra de desánimo, sino una palabra de ánimo a aquellos que no conocen del Señor. Muy fácilmente podríamos estar llevando las malas noticias a los demás y crear pánico en todos nuestros hijos, en nuestras familias. Y eso no es lo que debemos de hacer. Debemos de ser como Josué y Caleb, ver la promesa que Dios tiene delante de nosotros. Más allá de todo esto, el Señor está en control de toda situación. Ahora, el castigo que recibieron Israel, porque esos días llevaron un mensaje pues de pánico a todo ese pueblo. Dice en Números 14:34: puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán la consecuencia de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Entonces, el pueblo de Israel tuvo que morir toda esa generación para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Ahora, hubo dos que salieron favorecidos de toda esta situación, y fueron quienes creen: Josué y Caleb, aquellos que le creyeron al Señor. Ahora, 40 días buscando la misericordia. Jonás se fue internando en la ciudad
y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Una palabra, una prédica, una profecía que Dios llevó, porque Jonás era el profeta, Dios le había dicho: ¿sabes qué? Quiero que vayas y hables al pueblo de Nínive, a los ninivitas, y quiero que les digas que dentro de 40 días voy a destruir su tierra. Y esta palabra que Jonás llevó hasta el pueblo de Nínive creó una conciencia en todo el pueblo. Y dice: y los ninivitas le creyeron a Dios, creyeron que Dios iba a destruirlos, y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Hasta los animales pusieron en ayuno. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Hermanos, esto es lo que necesitamos. Necesitamos hombres que lleven la palabra de Dios a todo el mundo. Que le lleven la palabra de Dios. Y ahorita, por ejemplo, puedes decir tú: no puedo salir de casa, no puedo visitar a mis amigos. No puedes visitarlos, pero ¿sabes qué? ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿Cuántos amigos tienes por email? Mándales un mensaje de palabra, manda una semilla y deja tú. Tú no tienes que convencer a nadie. Tú lleva esa semilla y permite que el Espíritu Santo empiece a obrar en sus vidas y empiece a bendecirlos a ellos por tus accionar. Ahora veamos 40 días resistiendo a la tentación. Marcos 1, 12 a 13 dice: luego el Espíritu lo impulsó al desierto, hablando de Jesús, donde Jesús fue tentado por Satanás. Durante 40 días estaba a la intemperie entre los animales salvajes, y los ángeles lo cuidaban. Vemos también que después Jesucristo pasó 40 días demostrando vida y hablando del reino. En Hechos 1:3, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Ahora, ¿por qué hablé de los 40 días que Jesucristo pasó resistiendo a la tentación? Hermanos, ahorita estamos aislados del mundo. Ahorita quizás no estamos recibiendo como normalmente recibimos la palabra de Dios. Eres tú el que toma la decisión de si quiere o no quiere recibir la palabra de Dios. En estos momentos yo pienso que el pueblo de Dios va a pasar por un momento donde va a tener mucha tentación. Y así como Jesucristo soportó la tentación y solo con la palabra de Dios reprendió a Satanás, así nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, y todo lo tenemos que buscar, o tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que buscar la instrucción del Señor, tenemos que buscar la misericordia de Dios en estos tiempos, no nomás para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Y después de los 40 días, en Hechos 1, 4 al 5, una vez mientras comían ellos, les ordenó, hablando Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan va con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto pasó justo después de los 40 días. Ahora,
Con Noé y su familia fueron apartados y se preservó la humanidad porque Noé halló gracia delante de Dios después de 40 días. Con Moisés, el pueblo de Dios fue favorecido al no ser destruidos gracias a que Moisés intercedió por ellos. Cuando Moisés mandó a los espías después de 40 días, solo 2 salieron favorecidos y a consecuencia de los otros 10 tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Ahora con Jonás, todo un pueblo salió favorecido. Todo Nínive se convirtió. Hasta los animales, yo creo. Bueno, con Jesús, los apóstoles fueron afirmados. El pueblo de Dios y los seguidores de Cristo salimos favorecidos. En cada uno de estos episodios, el pueblo ha salido favorecido por las acciones de los escogidos de Dios. Hoy, Dios te ha escogido a ti y a mí para atravesar por esta situación. Tendremos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo de cuarentena? ¿Qué será lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Que nos apartemos como el pueblo de Israel? ¿O que busquemos como Moisés su presencia? ¿Que nos pongamos en la brecha por nuestros hermanos? Definitivamente Dios está trabajando con su iglesia y lo está haciendo desde el núcleo de la familia. Esto debe de impulsarnos a buscar su presencia, buscar su instrucción, buscar su rostro, corregir aquello en lo que estamos fallando, ejercitar los frutos del Espíritu Santo con los de casa, para después poder mostrarlos a los que están afuera. Porque yo pienso que en este momento estamos aquí reunidos en casa con nuestros hijos, con nuestra esposa, y tu paciencia está siendo probada. Pero ¿sabes qué? Empieza a ejercitar esos frutos del Espíritu en tu vida. En Oseas 10:12 dice: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Y tenemos que orar los unos por otros. Y gracias a Dios por aquellas personas que se unen al grupo de oración y que están orando continuamente por cada uno de nosotros. Gracias. Dios les bendiga, Dios les provea y derrame bendiciones en sus vidas. En Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y preserven en oración por todos los santos. En Josué 1:6-9 dice: sé fuerte y valiente. Ahora, eso es algo que tenemos que tener. No tengamos temor y creámosle a Dios. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y esta es la realidad, hermanos. Nuestra esperanza son que las promesas de Dios siempre están del lado de los escogidos. Y si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, este es el momento que tú necesitas. Dios ya te escogió a ti. Ahora tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. No te digo que te irá mejor o que te harás millonario o muchas otras cosas que te puedo decir. Solo que si tú escoges dar tu vida a Dios, habrás escogido la mejor parte para tu vida. Romanos 8:31-39 dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió,
e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y con esto concluimos, hermano. Permíteme antes de terminar, hacer una oración para que el Señor, si tú no has aceptado al Señor, haz esta oración y como te digo, habrás escogido la mejor parte si tú entregas tu vida al Señor. Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, yo quiero pedir, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que aún no han entregado tu vida a ti, Señor. Y si tú eres uno de ellos, Padre, si tú eres uno de ellos, hermano, solo dile al Señor: Padre, yo quiero, Señor, entregarte el control de mi vida. Quiero, Señor, entregarte mi vida y pedir que tomes el control de ella, Señor. Padre, perdona mis pecados, Señor. Perdona cualquier cosa que haya en mi vida, Señor. Y llévame, Señor. Llévame por el camino del bien, Señor. Hazme volverme de los caminos del mal, Padre. Padre, guía mis pasos. Padre, en el nombre de Cristo, en tus manos pongo mi vida. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de corazón, gloria a Dios, porque has escogido la mejor parte. Y hermanos, antes de despedirnos también quiero orar para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Padre, bendito seas, alabado sea tu nombre, Señor. Padre, en este momento yo declaro, Señor, una bendición en la vida de cada uno de mis hermanos que están viéndonos por este medio, Señor. Padre, derrama bendición en sus vidas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que toda esta palabra que tú has traído a nuestras vidas, Padre, nos llene de fruto, Señor. Que el fruto de tu Espíritu florezca en nosotros y que abunde en nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que no nomás se quede, Señor, a nivel de nuestra mente, sino que baje a nuestros corazones y que dé fruto al 100%, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, Dios les bendiga y nos seguimos viendo. Adiós.